Fui condenado a permanecer en esta prisión que alguna vez fue mi cuerpo. Durante estos largos días he ido sintiendo los estragos de la descomposición y el único dolor que siento es el más fuerte de todos: la conciencia de la perpetuidad en este pútrido y decadente cuerpo que se alimenta de aquellos quienes fueron mis semejantes. Tal vez te lo preguntas: ¿cómo es que llegué a esta deplorable situación? Tras el estallido global a causa del patógeno de Nox, el mundo se fue al carajo. Los pocos que habíamos conseguido sobrevivir nos resguardamos lejos de las ciudades para asegurar nuestra supervivencia. El caos imperaba en la sociedad, tanto por los infectados como por quienes intentábamos mantenernos con vida. Saqueos, levantamiento de grupos paramilitares y la erradicación en su totalidad de un estado de gobierno fueron los detonantes para la decadencia humana. Alina y yo huimos de Rosewood a una vieja cabaña que solíamos usar como casa vacacional. Afortunadamente, esta se encontraba intacta, pero sabíamos que sería solo cuestión de tiempo para que otros la encontraran. Tuvimos que limpiar la zona un poco. Los caminantes, si bien eran agresivos y era bien sabido que una mordida podría contagiar la infección, eran sumamente torpes, lentos y, aunque fuertes, no representaban una considerable amenaza, y erradicarlos no fue un problema. No pasó ni un mes para comenzar a enfrentarnos a constantes ataques de otros sobrevivientes, asaltos que al principio me hicieron odiar la misma humanidad. Con el paso de los años, comprendí que solo hacían lo que todos: permanecer con vida. No estoy excluido de la barbarie. Tuve que hacer cosas espantosas y desagradables, traumas que pude superar gracias a que estuvimos a salvo. Al principio, el caos era imperante y la incertidumbre se hacía presente a diario. ¿Cuánta comida tenemos? ¿Se acercan saqueadores? ¿Cómo debemos racionar los alimentos? ¿Es momento de comenzar a cosechar nuestras verduras? Toda esta revolución de ideas nos atormentaba día y noche. Nuestros recursos no durarían para siempre, era una obviedad, pero no estimamos lo pronto que nuestras reservas disminuían día con día a una velocidad aberrante. Debíamos hacer algo, y pronto, antes de caer presas de la inanición y la locura. Fue ahí cuando nos dimos cuenta que sería necesario incursionar a pueblos y ciudades para abastecernos de bienes. Desconocíamos la situación en la que estos se encontraban y la cantidad de asentamientos y moradores. Sería un riesgo enorme, pero se tenía que hacer. El riesgo debía correrlo yo. Pero eso no eximía del peligro a mi esposa. En mi primera visita a un pequeño pueblo, me di cuenta de la ausencia de asentamientos y entré a una tienda que se encontraba a las afueras del poblado, cual se encontraba abarrotada de productos. Era increíble que no la hayan saqueado aún. No era normal. La cantidad de zombies era ingente. La colosal urbe de personas en descomposición atestaban las fincas abandonadas, situación que, en lugar de preocuparme, me alegró, pues las probabilidades de encontrar recursos aumentaban considerablemente. Comenzaban a escucharse alarmas de coches y viviendas. Fue cuestión de minutos para que los caminantes se acercaran a las orillas del pueblo. Ese día no pude llevar conmigo muchas cosas, pues esta misión era más una de reconocimiento. Tampoco pude entrar mucho al pueblo y solo acometí dicha sucursal.
partir de ese día, programaba una salida al pueblo cada semana con mi vehículo. El motor efectivamente atraía a algunos de los infectados, pero dejaba mi camioneta un poco alejada del poblado y desplazaba los recursos hasta esta, dispersaba un poco a los caminantes y una vez estaban separados, acababa con ellos poco a poco, hasta ir ganando más terreno del pueblo y haciéndome de más y más recursos. Nuestro sótano se llenaba de bienes de consumo y armas que pude extraer de una caseta militar. Los ataques de infectados y supervivientes se hacían cada vez menos recurrentes y cazar a estos se había convertido incluso en un deporte para Alina. Algunos zombies conservaban la habilidad de correr y esto incrementaba un poco la dificultad. Uno de estos viajes lo realizamos juntos con la intención de limpiar el pueblo y conseguir más cosas. Aniquilación que cada vez se volvía más y más divertida. Tanto que comenzábamos a confiar en nuestras habilidades, dejando de lado nuestra seguridad en múltiples ocasiones. La adrenalina sustituía al miedo y por consiguiente a la disciplina. Esa noche encontramos una armería repleta de munición y variadas armas, pero esta se encontraba cerrada con una barricada de acero. Podría destruir uno de los muros con una almádena, pero eso tendría que ser otro día. En nuestra exploración dimos con una camioneta en buenas condiciones y después de hacer un puente en la marcha, logré encenderla. La idea sería que Alina llevaría la otra que teníamos para contar con ambas en nuestro inventario, pero al arrancar el motor dentro del pueblo, atrajimos demasiados moradores y tuve que continuar la marcha lejos de nuestro camino para no llevarlos hacia nuestros dominios. El automotor se detuvo por falta de combustible y no podíamos regresar por la brecha principal. Esta estaría repleta de infectados.
Una caminata de 5 horas hasta el amanecer en medio del bosque, acompañados de las primeras nevadas, destruían nuestros cuerpos y moral. Pero regresamos a salvo. No había tiempo para el descanso. Tuvimos que apilar los desechos, conseguir más madera, reconstruir el muro y la puerta e instalar un sistema de captación pluvial. Unas semanas después decidí realizar un viaje solo. Debía recuperar nuestro vehículo y, de ser posible, remolcar el otro. Las emociones me dominaron durante toda la noche. Mientras desquitaba mis frustraciones con estos desgraciados. A la armería, rompiendo uno de los muros y conseguir nuevas armas y munición. Dejándome llevar por la ira, sentí la necesidad de comenzar a hacer uso de mis nuevos bienes. Ahora era igual de fácil que respirar. Cuando menos, eso era lo que yo creía.
con esta en este justo momento. Pero Alina merecía saber la verdad y temía saliera a buscarme. Teníamos que pensar fríamente, y a pesar de que sabíamos cuál sería el destino de esto, me preocupaba que la persona más importante de mi vida se quedara sola en este decadente mundo. Ella se resistía a que yo tomara esta decisión y buscáramos opciones, pero no existía cura y sería solo cuestión de días hasta que pasara a ser parte de esta podredumbre caminante. La fiebre y los dolores internos se comenzaban a hacer presente. No dejaré que pase. Después de ambos llorar desconsoladamente, insistió que lo único que quería era poder darme cristiana sepultura. Y sin titubear cerré mis ojos para siempre. Esa había sido mi intención, pues mi cuerpo comenzó a tomar fuerzas otra vez y mi vista a mostrarme el paisaje del que ya me había despedido. Pero ninguno de estos sentidos formaban parte de mí ahora. Después de haber insertado esa bala, mi transformación se efectuó y sigo consciente, pero desconectado de mi cuerpo. Solo puedo ser espectador de todas las acciones que éste realice. Alina. Ella piensa que mi cuerpo yace sobre el pasto. Debo retirarme de aquí. Empleaba todas mis fuerzas para mover este decadente cuerpo, totalmente en vano. Alina, eres mi única esperanza para terminar esto. Alina, por favor, dispárame. Gritaba con fuerzas. Pero eso solo resonaba en algún lugar en mi mente. Ahora solo podía procesar la sangre y todo lo que entraba en mi boca. Era consciente de absolutamente todo: olores, sensaciones, dolor, hambre y efectivamente de cómo eliminé a mi esposa, quien, negligente, decidió no hacer nada después de mi ataque. Situación que deberé cargar por la eternidad, con la esperanza de que alguien destroce por completo este ser. Esclavo de mi cuerpo. Estás en Upgrade.